He escuchado las predicaciones que los hermanos invitados compartieron con ustedes y sé que Dios nos ha hablado fuerte. Cada uno de ellos fue usado por el Señor para bendecirnos. Y esta mañana quiero hablarles de una necesidad urgente. ¿Una necesidad qué? Urgente. Una necesidad urgente para la vida de cada hijo de Dios. Y yo le estoy pidiendo el favor de ubicarse, de estar aquí, de no dejarse distraer, de dejar que el Espíritu Santo le ministre, que la palabra llegue a su corazón. No se duerma, no se distraiga, no hable y escuche bien, porque la palabra que Dios me ha dado a mí para mi propia vida y que hoy comparto con ustedes es una palabra que estamos necesitando. No es nueva, la hemos escuchado tantas veces, pero yo creo que Dios tiene su propósito para hablarnos en el día de hoy. Creo que una de las necesidades más apremiante, importantísima y urgente para cada hijo de Dios en el día de hoy es la humildad. ¿Estamos de acuerdo? La humildad. Una necesidad urgente, la humildad. Así que he titulado hoy este estudio Una necesidad urgente, la humildad. La humildad es una virtud propia, por decirlo de alguna manera, única del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la cual consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades del ser humano para poder actuar de acuerdo con dicho conocimiento. Gracias. Repito. La humildad consiste en el conocer las propias limitaciones y debilidades del ser humano para poder actuar de acuerdo con dicho conocimiento. Decía que la humildad es una virtud propia del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús, como ser humano, asumió tal actitud. Se hizo un hombre humilde para obedecer, según consta, y aquí no lo vamos a leer, pero quiero que ustedes anoten para que lo investiguen en su casa. Yo quiero pedirles que lo hagan. Filipenses 2, los versículos 6 al 8. Sé que es un pasaje muy conocido, pero a veces por ser conocido no le prestamos la debida atención. Y yo le quiero urgir para que usted analice. Es más, lo puede leer en varias versiones. Filipenses 2, 6 al 8. Y creo que esta es la misma razón por la que el Señor Jesucristo invitó a los judíos de su tiempo para que aprendieran de Él la humildad. Y es una invitación que está vigente, con mayor razón para nosotros los hijos de Dios. Nos urge aprender de Él la humildad. Porque la humildad no es un don, tampoco es una conducta, no es tampoco algo que pertenece al ser humano, a la raza humana. A la raza humana pertenece todo lo contrario de la humildad. La humildad es realmente una virtud del Señor Jesucristo. Y para tenerla nosotros, basta en primer lugar que ya seamos hijos de Dios. Pero en segundo lugar necesitamos, como hijos de Dios, aprender la humildad.
Por eso quiero que abran sus Biblias en el capítulo 11 de Mateo. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Dice así el Señor Jesús, esta es la invitación: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que miren bien el texto, por favor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué cosa? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? El texto dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como notan aquí, es una enseñanza personal, dada personalmente por el Señor Jesús. Está incluido entre los principios del reino de Dios. Su vida demuestra en el capítulo que les invité a leer de Filipenses que el Señor Jesucristo vino a este mundo a hacer una cosa por encima de todas las demás. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y para poder hacer la voluntad del Padre, el Señor Jesucristo tuvo que negarse a sí mismo. Tuvo que convertirse en un hombre y asumir la actitud de la humildad para todo, en todo tiempo, en todo momento, durante toda su estancia aquí en la tierra. Y cuando enseñó, siempre estuvo diciendo que su enseñanza no era de él, que los milagros que hacía no eran de él, que todo lo que proclamaba no era de él, sino que todo era del Padre. ¿Han leído eso, verdad? En las enseñanzas del Señor Jesús. Así que para poder ser fiel en todo al Padre, él tuvo que negarse a sí mismo, a su propia voluntad, para asumir una actitud de humildad, un esclavo de la voluntad de Dios. Y ahora él, con esa autoridad, nos llama a nosotros, como lo hizo con los judíos, a que llevemos su yugo. Muchos judíos de la época del Señor Jesús, oigan bien esta información, consideraban que la ley era un yugo y una carga fuerte que los esclavizaba. Esa era la consideración que los judíos tenían de la ley, que muchos judíos, no todos, tenían de la ley, que eran una carga. Y en efecto, realmente eso era una carga porque habían agregado a la palabra muchas cosas que no eran. Y el Señor Jesús una vez le reclamó a los fariseos que ellos enseñaban a hacer cosas que los fariseos no practicaban. Y entonces se había convertido todo esto en una carga para los judíos. Ahora el Señor Jesús, que sabe que los judíos consideran la ley, o muchos de los judíos consideran que la ley era un yugo, una carga difícil de llevar sobre sus hombros, los invita de todas maneras a tomar un nuevo yugo, el yugo de Él. ¿Y qué dice del yugo de Él? Dice, es fácil y ligera mi carga. Observen, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En qué consistía la diferencia del yugo de lo que los judíos consideraban la ley? Que los judíos consideraban que la ley era un yugo, una carga insoportable. Ahora Jesús les está ofreciendo su propio yugo como una
como algo fácil y ligero de llevar. ¿En qué consiste lo segundo? ¿Cuál es la diferencia entre lo primero y lo segundo? La diferencia entre lo primero y lo segundo es que lo primero, los judíos tenían que hacerlo, tenían que vivirlo, tenían que obedecerlo, solos. Pero lo segundo es que Jesús lo vive en nosotros y nos da el poder para hacerlo. ¿Ven la diferencia? Ahora el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué más dice la Escritura? Que nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida cristiana tal como el Señor quiere. O sea que obedecer la palabra de Dios es para humildes. Se requiere la humildad, pero la humildad no la puedo fabricar yo. La humildad viene como resultado de mi relación personal con el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Él me hace ser humilde. Él forma en mí el carácter de Cristo. Las virtudes de Cristo también me son dadas por medio del Espíritu Santo para poder vivir la vida que le agrada a Dios, especialmente en cuanto toca con la humildad, porque la humildad es indispensable para obedecer. ¿Está quedándole claro eso? ¿Les está quedando claro? Muy bien. ¿De dónde viene la falta de humildad en la vida de los creyentes? ¿De dónde vienen? ¿De dónde se imaginan que viene? Déjenme compartir con ustedes algunas verdades que debemos tomar muy en cuenta. La falta de humildad viene de la soberbia, viene de la altivez, del orgullo, de la vanidad, la arrogancia y el exceso de estimación propia. De allí viene la falta de humildad. Y esto es demasiado importante porque tenemos que remitirnos a unas verdades históricas y bíblicas. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, sin pecado alguno, sin arrogancia, sin orgullo, sin vanidad. Era un hombre íntegro, totalmente para Dios. Pero cuando el hombre cae en pecado contra Dios, se degenera su naturaleza, deja de ser ese hombre perfecto, deja de ser un hombre íntegro y se convierte en un hombre carnal, con una naturaleza pecaminosa. Y si ustedes registran Génesis 5:3, encontrarán que los hijos que Adán engendró, los engendró después de la caída, conforme a su naturaleza y conforme a su propia imagen. No conforme a la imagen con que él fue creado, sino conforme a su propia imagen después de la caída. Por eso todos nosotros hemos nacido bajo esa naturaleza pecaminosa y por esa misma razón hoy vemos la manifestación de esta rebeldía en nuestras vidas. La rebeldía desde los niñitos, desde que son bebés comienzan a aprender a ser rebeldes y ustedes lo saben. Así que viene también de el apetito y deseo desordenado de preferirnos a nosotros mismos. Ese apetito, ese deseo de preferirnos a nosotros mismos, de allí viene también toda esta falta de humildad, procurando satisfacción y envanecimiento por lo suyo con menosprecio por los demás. Cuando una persona solo se centra en satisfacerse a sí mismo y olvidando a los demás, eso es propio de la naturaleza humana, eso es propio de la naturaleza caída, eso es propio del hombre
que está viviendo más en la carne que en el espíritu. Y a menos que realmente el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté en esa relación íntima con el Señor, a menos que lo esté, siempre va a estar fallando en este sentido de ser una manifestación de rebeldía, de dureza de corazón, de orgullo, en contra de la humildad que el Señor requiere de nosotros. Hay 3 características que son propias de la raza humana y vamos a verlas ligeramente hoy, cada una de ellas, tomen notas. Estas 3 características que hacen parte de la raza humana y que se manifiestan especialmente en los que no tienen a Cristo, pero lamentablemente también se manifiestan en creyentes. Y hoy vamos a examinarnos a ver cuáles de ellas todavía se siguen manifestando en nuestras vidas. La primera de estas 3 características de la raza humana contra la humildad es el ser egoísta. El egoísmo, ser egoísta. El egoísta siempre antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un prejuicio contra los demás. El egoísta nunca se ve como tal, siempre se considera que es íntegro, que es completo, que anda bien, pero así que él nunca se da cuenta que es egoísta. Al contrario, cuando alguien se lo hace ver, entonces se ofende. Cuando alguien le insinúa que es un egoísta, se ofende. Y se ofende precisamente porque lo es. Porque si fuera humilde, entonces razonaría y se daría cuenta a ver dónde está el problema. Esa es una característica muy humana. El egoísta se ama a sí mismo con amor excesivo e inmoderado y busca atender desmedidamente su propio interés. El egoísta no le interesa el interés del prójimo, por lo cual rige sus actos de acuerdo a su absoluta voluntad, como a su conveniencia, lo que a él le conviene. Y es peor, el egoísta simula humildad con el fin de ganar el objetivo que quiere egoísticamente. Y eso no le agrada a Dios. La segunda característica que encontramos en todo este proceso es el ser egocéntrico. En cierta manera no son sinónimas estas palabras, en cierta manera es un progreso. Así que vamos a ver ahora que de egoísta se pasa a ser egocéntrico. Y esa es obra de la carne. Nadie está exento. Nadie puede decir estoy libre de eso, porque hemos nacido por naturaleza con esas características que son propias de la naturaleza carnal caída, de la naturaleza humana caída. Eso hace parte de nosotros, querramos o no. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Señor Jesucristo ha venido para hacerlo todo nuevo. El que está en Cristo, todas las cosas viejas, ¿qué cosas? Han pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que queremos analizar y examinar nuestras propias vidas para ver si la vida que estamos llevando hoy ya ha superado esto o todavía está viviendo de la misma manera como vivíamos antes. El egocéntrico es alguien que se considera como el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo. Cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. Solo tienen validez para él
lo que él opina, lo que él piensa, lo que a él le parece. El egocéntrico se aísla de los demás y en consecuencia se hace un infeliz, porque el hombre no está hecho para vivir solo. Y lo hace porque considera que las demás personas son inferiores a él. Y no le gusta asociarse con otras personas porque se va a contaminar o se hace daño o no están a la par de ellos. Son personas que tienen pocas amistades y las amistades que tienen son para su provecho, no para enriquecerse con ellos, ni para enriquecerlos a ellos, ni para servirles a ellos. Son para su propio provecho. Estas son características de un egocéntrico. El egocéntrico consiste en una exaltación exagerada de la personalidad de sí mismo, hasta considerarla como el centro de atención y el centro de las actividades generales. En la persona egocéntrica, la imaginación y el pensamiento están siempre ocupados consigo mismo y con sus intereses. Todo gira alrededor de él. Lo demás no le importa. Solo lo suyo. Es incapaz de colocarse en el lugar de otra persona con amor. Y si lo hace por conveniencia, pero no para beneficiar a la otra persona. Eso es parte del egocentrismo. Tenemos otro problema serio con esta característica de la raza humana, que para él las cosas que él considera que tienen valor son las únicas que tienen valor, las demás no. Y esto es serio porque se nota en la relación de pareja muchas veces que hay esposos que creen que son los únicos que tienen la última palabra para todo. Y consideran a su mujer como bruta, como que no lo sabe nada, que no entiende. Pero también hay padres que tratan a los hijos de esa manera. Por ejemplo, hay casos que son muy conocidos. Por lo general, un hombre le dice a la mujer que le haga tal cosa. Él la sabe hacer, pero ella no la sabe hacer. Y él pretende que ella debe hacerlo como él cree que debe hacerlo. Entonces, si la mujer no lo hace, la trata de bruta, que no sabe, que no entiende, no sé de dónde veniste tú, no sé ni por qué me enredé contigo. Pero así también hacen con los hijos. En vez de enseñarle a sus hijos lo que deben hacer y cómo deben hacerlo para luego pedirle que lo hagan, pretenden que los hijos hagan las cosas a su manera. Voy a poner un ejemplo. Un hombre que tiene su carro y quiere arreglarle un daño al carro, se mete debajo del carro y llama a la mujer y le dice: mija, hazme un favor y me traes ahí la llave 316. Y la mujer no sabe ni qué es eso, ni cómo se come. Él nunca le enseñó a ella qué es una llave 316. Pero luego se sale enojado de allí porque esa mujer bruta no fue capaz de conseguirle la llave. Mira, esta es, aprende, esta es. ¿Han oído y han visto eso? ¿Sí o no? ¿Por qué no tuvo la actitud humilde para enseñarle a su esposa o a su hijo o a su ayudante primero para luego decirle lo que quiere para que sepa hacerlo? Eso ha sido una lucha conmigo mismo. Yo recuerdo que tuve una secretaria aquí, no voy a decir quién es, que una vez la mandé a hacer un trabajo. Me lo hizo mal la primera vez, me lo hizo mal la segunda vez, la tercera también.
Y en vez de ir allá y decirle y enseñarle cómo hacerlo, le dije, quítate de allí, tú no sabes nada. Y me senté yo para hacerlo. Y me sentía satisfecho porque yo lo hacía, porque ella no sabe nada. ¿Han oído de eso? ¿Han visto eso? ¿Lo han visto en sus hogares? ¿Algo parecido? ¿De dónde viene eso? Siendo creyentes, predicadores, pastores como yo. ¿No les parece serio eso, amados? Se están calladitos hoy, ¿no? El egocéntrico impone sus pensamientos sobre los otros. Lo que él piensa, opina, razona, cree y decide es primero y más importante que lo que opinan los demás. Por tanto, el mundo gira alrededor suyo. Los egocéntricos son sujetos que están dispuestos a hacer lo que los demás soporten sus propias dificultades sin ayudarles. Usted no ve a una persona egoísta y egocéntrica interesada en ayudarle, hasta se burla, se ríen. A veces en una reunión optan por estar callados porque los demás no saben con lo que saben. Y cuando habla de último y comienza a decir esto se hace así, 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 menospreciando todas las humildes opiniones de los demás. ¿Han visto algo así? ¿Sí lo han visto, amados? ¿Y sucede entre cristianos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí sucede entre cristianos? La tercera característica que hace parte de la raza humana caída, de la naturaleza humana caída, es ser ególatra. ¿Se dan cuenta? Egoísta, egocéntrico y ahora la parte más alta. ¿Qué? Ególatra. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? El ególatra se centra tanto en sí mismo, escúchame bien, que pelea con Dios, discute con Dios y le reclama a Dios porque no ha hecho las cosas que él le dijo a Dios que le hiciera. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado alguna vez a usted pelear así con Dios? Que Dios nos cuide de eso, ¿verdad? Pero hay creyentes que lo hacen y se dan el lujo de decir, yo estaba en una pelea con Dios. Y dice, yo soy tan sincero que yo le reclamo a Dios y le digo las cosas tal como las pienso. Dios no se agrada de eso. Dios quiere que tengamos una actitud de humildad delante de Él. Ególatra es una persona que rinde culto, veneración o adoración exagerada a ella misma. ¿Oyeron eso? El ególatra le rinde culto a sí mismo de una manera exagerada. Él es su propio Dios. Yo quiero que examinen lo siguiente. Vamos a hacerlo con humildad, con una actitud de comprensión. ¿Cuántas decisiones ha hecho usted como creyente, como hijo de Dios, sin consultar a Dios? Con ese solo acto de hacer algo porque usted quiso hacerlo, tal vez hizo una oración diciendo, Dios mío, ayúdame en esto que voy a hacer. Pero no tomó una actitud de esperar, de confiar, de buscar cuál era la dirección de Dios. Y en el supuesto que Dios le esté diciendo qué hacer, usted de todas maneras decide hacer lo que a usted le parece que tiene que hacer. Yo le pregunto, ¿esa actitud a quién honra? ¿A Dios o a usted mismo? Porque están callados. Contésteme, vamos a ser honestos con nosotros mismos.
¿Estamos honrando a Dios cuando tomamos decisiones sin tomarlo en cuenta a Él? ¿Quién está decidiendo? ¿Quién es el Dios que decide entonces en ese momento? El ególatra. Por eso algunos dicen, tal vez he sido egoísta, pero ególatra no soy. Y yo quiero demostrarles, amados, que sí hemos incurrido en la egolatría. Primero yo, segundo yo, tercero yo, como yo quiero. Hemos dejado a Proverbios 3, 5 al 7 de un lado. No hemos tomado en cuenta la palabra de Dios para hacer las decisiones. Proverbios 3, 5 al 7. Lo pueden leer en sus casas. ¿Cómo se conoce una persona ególatra? Esa persona está llena de todo, de egoísmo, de egocentrismo, y también es una ególatra. Pero vean estas actitudes se reúnen 4 o 5 hermanos para hacer un proyecto, y discuten allí todo, y cada uno da su idea, y el ególatra brilla por decir, no estoy de acuerdo con nada de lo que ustedes han dicho, eso no es así, lo correcto es esto, y expresa lo que él cree que es lo correcto. No lo pone a consideración, sino que lo pone como la última palabra. Es decir, ni siquiera sabe trabajar en equipo. ¿Le ha pasado a usted? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha observado? Eso es parte de la egolatría, donde yo soy todo y Dios no, y los demás menos. Aunque no siempre, existen algunas características que pueden servir para identificar a una persona ególatra. Por ejemplo, una persona ególatra presenta un sentido grandioso de sí mismo. En ese sentido, se considera una persona única, especial, intocable, indispensable, es la palabra que quería usar. Indispensable. Por eso, Él es el único que puede decidir, porque Él es el único que tiene la última palabra. Pero lo peor de todo esto del ególatra es el hecho de ocupar el lugar de Dios para sus decisiones. Y lo peor es que no solamente es para su vida, sino para la vida de su hogar, de su esposa y de sus hijos. Hablando de hombres, pero también las mujeres. ¿Cómo les parece, amados? ¿Y qué pasa en las relaciones sociales de los ególatras? Ellos se consideran el objetivo principal de todas las relaciones. Y si las cosas en una relación de amistad no funcionan, allá esos amigos, porque ellos están por encima de todos. Y suelen mostrar actitudes de envidia, arrogancia y prepotencia. Así que, mis amados, les he hablado de 3 características que son propias de la naturaleza humana caída. Quiero enfatizar esto. ¿Son propias de qué? De la naturaleza humana caída. Pero quiero enfatizar esto otro. Cristo ha venido para deshacer las obras de la naturaleza humana caída, ¿sí o no? Y ahora Él quiere que nosotros tengamos una manifestación de una naturaleza nueva, de una naturaleza divina. ¿Estamos de acuerdo? Les dije desde el principio y quiero aclararles otra vez, la humildad no es facultad ni carácter del hombre, no nace en la naturaleza del hombre.
La humildad es una virtud del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que la asumió como hombre y que la vivió perfectamente como hombre. Por eso Él, cuando nos invita a la humildad, nos invita a aprenderla de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Está entendido? ¿Está claro eso? ¿Cuál es la fuente entonces para ser humilde? El Señor Jesucristo. Solo en Él y por Él, por su Espíritu, por su palabra. Tengo una pregunta que quiero que les favorezca a todos. ¿Cómo podemos contrarrestar todo esto a favor de la humildad? ¿Cómo podemos contrarrestar el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría? ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Ya el Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad, ¿qué cosa? Mi yugo sobre vosotros. Porque mi yugo, no el yugo de los hombres, ni de la religión, sino mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En otras palabras, el Señor nos garantiza que sí podemos llegar a ser humildes como Él, primero permaneciendo en Él y segundo dependiendo del Espíritu Santo, quien es el encargado de transformarnos de gloria en gloria, transformar nuestro carácter al carácter del Señor Jesucristo. Escúchame, las cosas celestiales no son para ser administradas por los hombres. Las cosas celestiales las administra Dios por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si la humildad es algo celestial, es algo que pertenece a la virtud del Señor Jesús, yo no puedo andar detrás de la humildad, fingiendo humildad, aparentando humildad, sino que tengo que centrarme en el Señor Jesucristo por su Espíritu Santo para que Él transforme mi vida a la imagen de Jesucristo. Y entonces sí se cumpla aquello de que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero amados, lo que les estoy hablando hoy no es cualquier cosa. Tal vez usted lo ha oído una y otra vez y yo mismo se lo he predicado, pero escúcheme. No puedes avanzar espiritualmente en tu vida si sigues viviendo conforme la carne en la manifestación de la rebeldía, del endurecimiento del corazón, si sigues fallando en aprender a ser humilde y vivir en la humildad. Porque la humildad es indispensable para obedecer la voluntad de Dios. La humildad genuina es indispensable para poder obedecer por amor, por gratitud, por alabanza, por adoración a Dios. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos contrarrestar todo esto para vivir a favor de la humildad? Primeramente quiero darles dos textos bíblicos para que ustedes los estudien en su casa. Si usted tiene interés en esto y pone su corazón en todo esto, el Espíritu Santo le va a ministrar. El primer pasaje bíblico que les voy a dar es Romanos 12, 1 al 5. Romanos 12, 1 al 5. Es para que usted lo estudie, para que el Espíritu Santo le hable, le dirija, le instruya, le oriente, para que usted termine haciendo lo que dice el versículo 3. Y el segundo pasaje que le voy a dar para que usted lo estudie en casa es Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 18. Anótenlo, que eso se olvida. Filipenses, ¿qué? 2, 1 al 18. Por favor, dedíquele tiempo. Si usted cree que esto es importante, dedíquele tiempo. Viene a mi mente aquella parábola del Señor Jesús,
Y decía él, el reino de los cielos es como un hombre que andando en el campo encuentra un tesoro. Ve el valor del tesoro, considera ese valor, entonces lo esconde y va y vende todo lo que tiene para venir y comprar el tesoro, comprar el terreno donde está el tesoro y quedarse con el tesoro. Dice, así es el reino de Dios. Cuando tú descubres las verdades del reino de Dios, tú estás dispuesto a abandonar todo lo que tú has vivido y has tenido con tal de tener todo lo que el reino de Dios te ofrece. ¿Estamos de acuerdo? Así que hoy yo te pido que tomes en cuenta que lo que te estoy diciendo es un gran tesoro, un tesoro espiritual, grandioso, glorioso, un tesoro que Dios quiere que tú tengas. Así que toma ese tesoro, despójate de todo lo que hay alrededor tuyo y lo que tú tienes a favor de este tesoro. Dedica tiempo a estudiar estos pasajes que te estoy dando. Primero el pasaje que le dijo al juez. Romanos 12, 1 al 5. Y ahora Filipenses 2, 1 al 18. Y te quiero invitar, para terminar, ver aquí unas cuantas citas bíblicas que las vamos a leer aquí. La primera se encuentra en Isaías, capítulo 57, el versículo 15. Es muy conocido, pero a veces no bien entendido. Mire lo que dice. Isaías 57, 15, versión Reina Valera del 60. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Analicemos un poquito aquí. ¿Quién dice esta palabra? ¿Quién le reveló esta palabra a Isaías? ¿Quién? Dios. ¿Y cómo se presenta Dios? ¿Cómo dice el texto? El alto y qué? Y sublime. ¿Qué más? El que habita la eternidad, o sea, el eterno, y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué declara Dios? Yo habito en las alturas, ¿y dónde más? Y la santidad. Pero ¿con quién más habita? Ayúdenme, ¿con quién más habita el Señor? Miren esto, ¿con quién más habita Él? ¿Con quién? ¿Qué dice el texto? ¿Con quién? ¿Con quién habita el Señor? Además de habitar en las alturas y en la santidad y en la eternidad, también el Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para darle vida al espíritu de los humildes. ¿Tiene Dios algún interés particular por los humildes? Pregunto, ¿le interesa a Dios a los humildes? ¿Quiere Dios la gente humilde? ¿La quiere Dios? ¿La quiere solo para tenerla a su lado o quiere para qué? Para habitar en Él. Como la naturaleza caída, que hemos visto las tres manifestaciones del egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, no vienen de Dios, sino de Satanás. Dios no quiere habitar ahí. Dios quiere habitar ¿dónde? En un corazón humilde, quebrantado. Y esa es obra del Señor. Hay que aprender de Él, así lo dice la palabra. Así que, con base en esta palabra que hemos visto ahora, el Señor declaró en Mateo 5:3, la Nueva Traducción Viviente dice, oigan lo que dice,
en los de las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, pero la Nueva Traducción Viviente traduce: Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Lean conmigo, por favor. Mire lo que dice: Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo le pertenece. Nosotros no podemos ir en contra de la palabra. Dios quiere guiarnos por el camino de la verdad y nos los hace a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí dice que Dios mismo bendice a los que son pobres de espíritu. ¿Quiénes son estos? Los que reconocen la necesidad que tienen de Él. Constantemente, diariamente, en todo momento, dependen de Él, no de sí mismos. Y ahí viene la razón por qué los invitó a los judíos y también a nosotros. Volvamos al mismo pasaje inicial de Mateo 11, pero esta vez incluimos el versículo 28. Mateo 11, versículos 28 al 30, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos todos? Oigan cómo dice: Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Cómo consideraban los judíos la ley? Cargas pesadas. ¿A qué se refería el Señor en ese momento? A una lucha constante de querer ser buenos, pero no podían, por sus propias cuentas. Querer ser obedientes, pero no podían. Querer vivir en la palabra, pero no podían. Estaban cansados, fatigados. Entonces les dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Ahora, ¿cómo les va a dar el descanso? Dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y ahí está la gracia de Dios. Y ahí podemos recordar las palabras del Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces estamos observando aquí que Jesús dice: es conmigo. No es siendo un religioso, no es simplemente sirviendo en la obra, no es siendo un ministro, siendo un pastor, ni siendo esto. Es conmigo, es personal, es cuestión íntima, conmigo. Vengan a mí todos los que quieren ser buenos pero no pueden. Vengan a mí todos los que quieren agradar a Dios pero no pueden. Vengan a mí todos los que quieren vivir conforme a la palabra pero no han podido. Eso es una carga para ustedes. Vengan a mí. Lleven ahora mi nuevo yugo, que es ligero, y la carga que les doy es fácil. ¿Por qué? Porque ahora ustedes no lo van a hacer solo, sino conmigo. Es con el Señor. Por eso la Escritura traduce: los que reconocen la necesidad de depender de Él. Esos son los humildes de corazón. Dos citas más para finalizar. La primera está en Mateo, capítulo 16, los versículos 24 y 25, y los voy a leer en la traducción de lenguaje actual. Traducción de lenguaje actual. Mateo 16, 24 y 25. Dicen: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Aló? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Si yo quiero ser un verdadero discípulo de Él, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer? Olvidarme de hacer mi propia voluntad, negarme a mí mismo. Esa es la vida nueva en Cristo. No es una vida religiosa, es una vida nueva. Es una vida espiritual, es una vida que le agrada a Dios. ¿Quieren ser mis discípulos? Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, haciéndole a su manera, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la última cita, Filipenses 2, versículos 3 al 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 2, 3 al 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Atentos. ¿Cuál es la primera palabra que aparece allí? La primera frase. No sean ¿qué? Contéstenme. No sean egoístas. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? ¿Que seamos egoístas? ¿Qué dice? No sean egoístas. No sean egoístas. Lo dice la palabra, que yo no sea egoísta. Y dice, no traten de impresionar a nadie. ¿Sean qué? Humildes. Es decir, considerando a los demás como qué, amado, dígamelo, como qué, como superiores a ustedes mismos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los de los demás. Es que solo tengo tiempo apurado para atender las cosas mías. ¿Cómo voy a atender para los demás? Uno que va todo el día trabajando y llega a la casa cansado, ¿qué quiere? Uno, que nadie le moleste. Dos, acostarse un rato. Tres, estar solito. ¿Cierto o no? Pero si usted llega a la casa con ese deseo y con esa necesidad y ve que su esposa ha estado todo el día trabajando como una mula y todavía tienen los platos sucios porque no les ha alcanzado tiempo para lavarlos, caballero, ¿estaría dispuesto usted a lavarle los platos con todo amor a pesar del cansancio que tiene? Puse el ejemplo nada más de los platos, pero ¿cuántas otras cosas hay allí en esa casa que su mujer no ha podido hacer y que está muy cansada, muchas veces hasta peor que usted, para tener la casa bien arregladita, una buena comida, para ayudarle a usted? Y usted ha visto mujeres bonitas en la calle y bien presentadas y atractivas, y llega a la casa y encuentra la suya con una facha porque está trabajando, porque está haciendo algo para usted. ¿La valora? ¿La estima? ¿Le da un abrazo? ¿Le da un beso? ¿Le da las gracias? Vaya con los hijos. Los hijos de hoy, la mayoría, han sido pésimamente educados, pésimamente educados. La mamá es la primera en decir, yo no voy a poner que mi hijo se ponga a lavar su ropa, ni lavar los platos, ni a barrer, ni nada de esas cosas. Eso es para las mujeres. Las mujeres son más machitas a veces que los hombres. Entonces,
Vienen los muchachos, se van al televisor, se van al cuarto, hacen todo lo que sea, porque vienen cansados, porque vienen como vengan, pero no hay aporte para ayudar en las cosas de la casa. ¿Qué estamos educando? ¿Qué estamos haciendo allí? ¿Qué estamos fabricando? Puro egoísmo, puro egoísmo. Nada de humildad, nada de sencillez, nada de vivir para el Señor. Yo los estoy invitando hoy de todo corazón. Yo tengo ya mis luchas desde hace varios meses, yo diría años, de estar en esto. Hoy lo traigo en la forma como lo he traído porque Dios ha estado tratándome fuerte. Yo no creo que soy humilde como Dios quiere que lo sea, pero sí puedo confesar que estoy caminando por allí. Y te invito a caminar por allí, porque yo quiero la presencia de Dios en tu vida. Yo también la quiero en mi vida. Y el Señor dice que el alto y sublime habita en la altura, en la santidad, en la gloria, pero también con los que son humildes de corazón. Así que te invito de todo corazón que le des importancia, que le des urgencia, que tomes muy en serio lo que hoy has aprendido, porque Dios quiere de ti un hombre, de ti una mujer, que ames la gracia y el amor de Dios, que disfrutes de Él obedeciéndole, y para obedecerle es indispensable que seas humilde de corazón. No es una imposición humana, es un requerimiento divino. El Señor nos ha rescatado del pecado, de la muerte, de la perdición eterna, pero nos ha llamado para ser como Jesucristo. Déjame decírtelo con mis propias palabras. El modelo que tiene Dios para hacer de ti un hombre o una mujer es Jesucristo. Él quiere que tú seas como Jesucristo, pero tú no lo puedes hacer. Si tú intentas hacerlo, será una carga, será un yugo difícil de llevar. Pero si tú te unes en Jesucristo al Espíritu Santo y dejas que Él actúe y tú te sometes a Él, entonces verás cómo vas a ser transformado en un hombre humilde, en una mujer humilde. ¿Está claro? ¿Está claro, amado? ¿Te ha hablado Dios hoy? Yo no lo dudo. Pero hay 4 terrenos donde la palabra puede caer, ustedes lo saben. El del junto al camino, donde no hay solidez y el enemigo se lleva eso rapidito. La palabra que cae entre espinos, ¿se acuerdan? O sea, las preocupaciones, los afanes, las luchas. La palabra que cae en terreno peregroso, pura piedra, también. Y la palabra que cae en buena tierra. Anhelo con lo profundo de mi ser en Cristo Jesús que la palabra de hoy caiga en terreno fértil, terreno preparado por el Espíritu Santo, que transforme tu vida a la imagen de Jesús. Colóquense de pies. Y allí de pies, comienza ya a establecer esa relación, desde ya, desde este momento. No dejes que el enemigo te quite la palabra. No dejes que al salir te encuentres con dificultades que te impidan recordar todo esto. Ora, comienza a orar. Comienza a pedirle al Señor su presencia. Créelo, acéptalo, entra en una nueva dimensión con el Señor. Dios quiere habitar en ti poderosamente, en su santidad, en su amor, en su gracia.
Él quiere transformarte a la imagen misma de su propio Hijo, porque Él es el modelo que Dios se ha trazado para ti y para mí. Ora, ora por favor. Ora en este momento y toma decisiones. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado hoy? Para el hombre es imposible. Para Dios es posible porque es su voluntad, porque Él quiere que seamos hombres y mujeres con corazón humilde, sencillos, como palomas. Padre, tú que conoces mi levantar, mi andar y mi acostar, igual como para con cada uno de tus hijos aquí, y todos los que han escuchado y escucharán esta palabra a través de la internet, yo te suplico que como tú eres el que la siembras, por favor seas tú quien continúes obrando en el corazón de cada uno en particular, para que nuestras vidas sean transformadas de gloria en gloria por medio del señorío de Cristo a través de tu Espíritu Santo. Padre bueno y santo, tú eres el que conoces la vida íntima de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a fijarnos en ti, a romper con el pasado, con la carne, con la naturaleza caída, porque ya tú la has vencido. Pero ayúdanos a vivirla, porque en ti tenemos la victoria. Enséñanos ahora en esta nueva etapa de la vida a entrar en el secreto contigo. Y como dijo el apóstol, también nosotros, dejando ciertamente lo que queda atrás, poniendo nuestro corazón y nuestra vista y todo nuestro corazón solamente en ti, Señor. Señor Jesús, gracias por tu presencia. Espíritu Santo glorioso, gracias por lo que estás obrando en este mismo momento. Muchas gracias por la vida de cada mujer y de cada hombre aquí. Muchas gracias por pastorearnos. Te adoramos porque te has tenido a bien hablarnos con esa ternura y con ese amor para corregirnos y encaminarnos por el camino de tu voluntad. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Levante sus manos y hablen con Dios. Levante su mano en reconocimiento de su señorío sobre sus vidas y de la necesidad que usted tiene de reconocerlo a Él y de depender de Él. Entrégale tu corazón ahora mismo, entrégale tu espíritu, entrégate tú mismo ahora mismo, allí donde estás. Dile, Señor, heme aquí. Dile así, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, transforma mi vida. Haz de mí lo que tú has querido que sea, lo que es tu voluntad, lo que ya tú has decidido desde antes de la fundación del mundo, que yo no sea un obstáculo, que realmente yo pueda andar en pos de ti, negándome a seguir haciendo lo que yo quiero, para hacer lo que tú quieres, pero solo con la ayuda de tu Espíritu. Señor Jesús, tu palabra me enseña que tú como hombres aquí en la tierra tomaste esta decisión, pero dependiste del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo vino con poder sobre ti y tú fuiste guiado por Él. Y tú le obedeciste al Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu que tú nos has dado. Por eso dice que los que somos hijos tenemos el Espíritu del Hijo de Dios. Tu Espíritu en nosotros, para guiarnos, para fortalecernos, para transformarnos, para hacernos conforme tú eres.
Así que te pido que obres en la vida de cada uno, de acuerdo con tu voluntad santa. Y sabemos que si oramos conforme a tu voluntad, ya tenemos lo que te hemos pedido, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Dele gracias al Señor, hermano. Dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Aleluya, gloria a Dios.